está basado precisamente en este versículo de Mateo 6:33, muy elemental, directo al grano, pero que trasciende a nuestra vida de una manera tan profunda que nos debería poner a pensar cuáles son mis prioridades. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos hacernos un autoexamen, una autoevaluación, y podamos verificar si realmente tenemos las prioridades correctas. Porque al parecer podemos hacer una división de nuestra vida, la vida donde nos congregamos y vamos a la iglesia y servimos allá, y la otra vida, ¿no? La otra vida que parece la vida de los superhéroes, cuando se ponen el antifaz y eso. Es una vida completamente distinta, es una vida de universidad, es una vida de trabajo, es una vida de estudio, es una vida de ama de casa, qué sé yo, es una vida diferente. Pareciese que yo como creyente tengo una doble personalidad y actúo muchas veces en función de esa doble personalidad. He venido compartiendo en algunos momentos que la iglesia debe ser un faro espiritual, sí, pero también tiene que ser un faro moral. Y las enseñanzas que el Señor me da en su palabra son para mi crecimiento espiritual, pero también para mi formación moral. Así que mi vida debe ser una vida íntegra. Yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios, aquí en este lugar, pero afuera también. El apóstol Pablo dice que nosotros somos embajadores del reino. ¿Y quién es un embajador? Una persona que representa, un ciudadano extranjero en un lugar que representa a su nación bajo los conceptos morales, culturales, espirituales de su nación. Usted y yo como nuevas criaturas somos hijos de Dios, ciudadanos del reino celestial. Entonces usted y yo aquí somos embajadores del reino. No podemos vivir nuestra vida divorciada o compartimentada en secciones. Cuando me pongo esto, ¿verdad? Soy evangélico. Cuando me lo quito, no soy evangélico. En la casa soy un diablo. ¿Mm? O no digamos diablo. ¿Mm? Pero no proyecto la imagen de Cristo en la casa. ¿Mm? Soy una esposa que no es virtuosa, no es ayuda idónea. Soy un esposo que es un autoritario machista, que le grita y le pega a la esposa y a los hijos, ¿ves? Estoy hablando de un plano muy cotidiano, muy hogareño, pero ¿y qué del trabajo? ¿Cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos en la universidad? ¿Cómo somos detrás del volante? Hay algo que no sé si la ciencia lo ha logrado estudiar, no sé, pero creo que la sociología nos puede dar algún indicio al respecto, y es que la gran mayoría de los conductores, sea de automóvil o de moto, cambian su personalidad cuando están detrás de ese volante. Algunos son muy apacibles, tranquilos, hablan con ustedes y conmigo, ¿verdad? Muy serenos. Pero cuando se montan en su carro o en su moto, se transforma. Y nadie importa afuera, importa soy yo. Yo soy el que llevo la urgencia. ¿Mm? Hay quienes hablan solos en el carro. ¿Mm? Mira cómo va ese. Mira cómo me acaba de pasar. Mira la velocidad. Y está solo en el carro. ¿Mm? Está conversando. Hay quienes bajan el vidrio para gritarle al otro conductor y le dispara improperios desde su vehículo transformado. Pero cuando se baja, ¿verdad?
su personalidad cambia. Esas son personas, ¿verdad?, que comúnmente ese cambio de personalidad dependiendo, ¿no?, de los síntomas, pero el diagnóstico normalmente uno lo asocia con la bipolaridad. Y hasta uno se atreve a decir de ciertas personas, oye, pero ese es un bipolar. De un momento está con una sonrisa y el otro momento está bravo y molesto. Pero ¿cómo debe ser nuestra vida como creyente? El Señor le enseña a sus discípulos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Si usted se coloca a leer desde el versículo 25, comienza el Señor diciéndole a los discípulos, no os afanéis por el día de mañana, y habla de la comida, habla del vestir, de lo que necesita el cuerpo, y esas son las dos principales cosas que el Señor hace referencia, comida y vestido, y compara las aves del cielo, no trabajan, no hilan, pero comen y se visten. Habla también de lo que significa el ejemplo de Salomón, que se vistió, pero no como las aves del cielo. Y nos habla acerca de cómo el afán nos perturba. Y terminado ese proceso de explicar cómo el afán nos perturba, el Señor hace alusión a cuál es nuestra prioridad como sus hijos. Por encima del alimento, por encima del vestir, y si esas dos cosas son las más importantes, ¿qué será entonces el celular? ¿Qué será entonces el carro? ¿Qué será entonces la casa? Porque lo que el Señor nos ha enseñado es que lo más importante que debemos buscar aquí es comida y vestido. Son quizás lo que apunta en las oraciones de todo creyente, Señor. Y de hecho, en la oración que el Señor coloca como modelo, le dijo al Padre nuestro, el pan de la quincena, dánoslo hoy. No dice así. No es de la quincena, es del mes. El pan del mes, dánoslo hoy. No es el pan del mes, es el pan de cada día. El pan nuestro, el pan que me pertenece, porque dice el pan nuestro de cada día, dánoslo mañana, pasado, dánoslo hoy. O sea, el pan de hoy es hoy, mañana es otra aventura. El Señor nos está enseñando a vivir el día a día. ¿Sabe que yo me levanté cuando comencé a trabajar? Me levanté con una idea que me enseñaron mis padres, mi papá sobre todo. Y es que íbamos al supermercado y comprábamos la comida para la quincena. Entonces yo sacaba la cuenta, cuando me casé, sacaba la cuenta, tantos kilos de arroz, tantos kilos de espagueti, carne, pollo, no sé qué más. Y en ese momento que uno podía hacer el mercado así de esa manera, yo lo hacía así de esa manera. Pero yo tenía cercana a dos personas que no lo hacían así. Dos personas muy conocidas que todos los días iban a la bodega a comprar la comida. Y yo decía, ¿será que les gusta estar cada rato allá en la...? Y sí, de verdad les gusta, ¿verdad, Felida? Les encanta, ¿verdad? No, yo no entendía eso de todos los días ir a comprar lo del almuerzo. Literalmente todos los días. Eso yo no lo comprendía. Hasta que cambiaron las cosas, ¿verdad? Y prácticamente nos tocó a todos aprender a comprar el día a día. Pero usted se pone a pensar y el Señor nos habla precisamente de la seguridad de nuestro alimento en el día pedido hoy. Cuando el Señor le da el maná al pueblo, le dice, recojan, hagan, cocinen ese maná, pero en el día.
no guarden para mañana. Y quienes intentaron en alguna oportunidad guardar, eso que guardaban se les podría, no servía. Así que sí es bueno ser precavido, planificador, no estoy diciendo lo contrario, pero estoy hablando de nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? El Señor le dice a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa para usted el reino de Dios y qué significa la justicia del reino de Dios? Porque si no aprendemos qué vamos a buscar de allí, siempre vamos a buscar algo que no sabemos qué buscar. Y si no sabemos qué buscar, nunca vamos a encontrar. Como cuando usted dice, estoy buscando algo, pero no me acuerdo qué estoy buscando. Y se detiene a pensar qué era lo que estaba buscando. Y usted no se acuerda si son las llaves de la casa, las llaves del carro, las llaves del candado de la bombona. Usted no se acuerda nada de eso. Entonces se paraliza. ¿Qué estaba buscando? Y termina haciendo otra cosa porque no sabe lo que está buscando. El fundamento de la vida del creyente es que busque primero el reino de Dios y su justicia. Pero nosotros somos seres humanos. Y como le dije, se nos ha enseñado que busquemos comida, abrigo, sustento, y hoy el materialismo nos ha ganado y buscamos para tener un mejor celular, buscamos para tener, nos complacemos en las cosas añadidas y las prioridades de nuestra vida van quedando relegadas hacia abajo, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Así que hay personas que pasan toda una vida, toda su vida buscando el éxito, pero no buscan a Dios. Cuando en teoría consiguen el éxito, no saben cómo saborearlo. ¿Qué dice la palabra acerca del éxito? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Eso nos enseña la palabra sobre el éxito. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No viviremos una vida de éxito, no la vamos a saborear si no buscamos primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás que podamos conquistar humanamente o terrenalmente es pasajero. En la antigüedad, en el reino de los egipcios, en el reinado de los faraones, hubo dinastías de faraones que estaba por ley descrito que cuando el faraón muriese, en las tumbas, que no es el féretro que hoy conocemos, no, era un espacio grande dedicado al faraón, se enterraba al faraón con sus propiedades, con su riqueza. Y muchos de esos faraones mandaban a enterrar también a sus criados, a sus siervos. Algunos los mataban y a otros los enterraban vivos para que después de la muerte los siervos siguieran sirviéndole al faraón. Job entendió una premisa fundamental cuando cae sobre él la prueba de Dios. Desnudo vine, dice Job. ¿Cuál es la consecuencia? Desnudo me voy. ¿O quién nació aquí con pañales? ¿A quién ha visto usted? O si su mamá le contó que cuando lo parió, la parió o le hicieron cesárea, venía usted con su pañal. Mínimo, ¿no? ¿Quién venía ya con un celular? ¿O con un reloj? Mi esposa venía con 2 dientes. Sí, posiblemente ella venía ya con 2 dientes. Pero más nada, fuera de su cuerpo, más nada. Job entendió esa premisa. Desnudo vine. Pero nuestro afán es buscar siempre las añadiduras. Y dejamos de lado la prioridad que nos enseña la prioridad en el reino de Dios. Estimados hermanos y amigos, la prioridad en la justicia de Dios nos enseña a ser humildes. De modo que cuando
terrenalmente podemos conquistar o podemos obtener cierta medida de algo, la humildad que el Señor nos ha podido proveer porque tenemos la prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia, esa humildad nos hace permanecer centrados en que lo que tengo es por Dios y para la gloria de Dios. Entonces no importa, por eso el apóstol Pablo decía que su currículum vitae no importa, es basura. El apóstol Pablo dijo, yo soy judío, circuncidado al 8º día, fariseo de fariseo, estudié a los pies de la mejor universidad de doctorado de ese entonces, llamada Gamaliel. Hice esto, hice aquello, y usted ve cómo al final de esa presentación del currículum del apóstol Pablo, él dice, todo esto lo tengo por basura. Pero la traducción que nos enseña realmente qué significa basura, la traducción que más se apega al original es la palabra estiércol. Dice el apóstol Pablo, todo ese currículo que tengo, lo que he hecho, lo que he conquistado, donde estudié, mis títulos, mi vida, todo eso lo tengo por estiércol. Creo que es menos que la basura. Porque de pronto a usted se le pierde algo en la basura y meterá la mano en la basura, ¿verdad? Para buscar algo, pero en el estiércol, ¿ves? Entonces, menos que menos. Y el apóstol Pablo consigue tener dentro de la humildad de haber buscado el reino de Dios y su justicia, consigue tener la centralidad para que reine Cristo en su visión y no su propio ego. El problema nosotros, hermanos, es que cuando nosotros queremos conquistar algo, nuestro ego está delante. Por eso es que necesitamos ser motivados. Tú puedes. Tú eres muy inteligente. Nuestra fórmula educativa nos enseñó a que en los cuadros de honor de la escuela estaban los más inteligentes. Es decir, los que tenían un promedio de 19 y 20. Pero no siempre el que tiene el promedio de 19 y 20 es el más inteligente. No siempre. Muchos ni siquiera tienen la suficiente humildad para ser comprensivos, para ayudar. ¿De qué te sirve tanta inteligencia y conocimiento en ciencia si cuando un compañero de clase te pide un favor para que lo ayudes, no compartes con él o con ella eso? ¿De qué te sirve 19 y 20 si no ayudas a tus compañeros de clase? ¿Ves? Entonces, esa competencia por alcanzar el magna cum laude, que es el mayor honor universitario de las notas, le hace ser al estudiante un egoísta. No serán todos los casos vividos, pero esa competencia de buscar la excelencia produce en el estudiante esa condición. Y si es un estudiante que ha sido marcado por Cristo, en teoría, nueva criatura, ¿cómo comparte esa excelencia de ser el mejor con la humildad de servir? Porque el Señor me dice que el que quiera ser el mayor tiene que servir, tiene que hincarse, y les enseñó a sus discípulos a que se arrodilla y le lava los pies. Uno de los apóstoles le dice, no, Señor, entonces si es así, lávame de la cabeza hasta los pies. Y el Señor le enseña un principio, no, yo no necesito, y tú no necesitas que te lave desde la cabeza hasta los pies. Yo necesito humillarme. El siervo necesita humillarse. Y cuando usted y yo nos humillamos, entendemos la prioridad del reino de Dios, servir. Servir. Esa es la prioridad del reino de Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando usted y yo estamos comprometidos con la búsqueda del reino de Dios y su justicia, no crea que el Señor se olvida de que nos alimentamos. Claro que sí. No crea que el Señor se olvida de que necesitamos ropa, zapatos,
¿Cómo es? Productos de aseo personal. Mire, si a veces es difícil para uno el hombre, ¿verdad? Cuando las cosas están ajustaditas y uno necesita el jabón. Lo único es que, claro, uno necesita jabón, hermano, y el jabón incluye el pelo. Uno no está comprando un champú diferente para el cabello. La mujer sí. La mujer no va a bañarse y le va a pasar su jabón. Y el hombre se puede lavar con jabón azul las llaves. Eso no hay problema. Y el pelo también. No hay problema. La mujer no. La mujer necesita su shampoo Every Loose. Necesita el acondicionador Saucer. Si se ha pintado el cabello, entonces necesita el shampoo Husson para el cabello plateado, para el cabello morado, para el cabello rojo, para el cabello. ¿Ah? Encima hay damas, no estoy criticando ni estoy diciendo que eso es malo, no. Estoy diciéndole lo que en diferencia, ¿verdad? Uno a lo sumo, pues, a mí, por ejemplo, para afeitarme necesito la crema. La crema para afeitar la espuma, pues, para afeitar. Y casi que obligatoriamente, porque si no se me irrita, la loción después de afeitar. Más nada. Pero hermano, sin a falta de espuma, al jabón le saco espuma y, y listo. Y cuando estamos en medidas de autoridad, la Presto Barba, que ya tiene 6 meses, se hierve y sirve, listo. Pero eso personal también es una añadidura. Y fíjese que lo necesitamos, sí, pero eso es una añadidura. Y el Señor nos dice, hermano, que nosotros tenemos que organizar nuestra agenda en función de las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades? Yo no quiero ser excesivamente pasado de la realidad. No estoy hablando de algo ficticio, mágico o una ilusión. No es que vamos a vivir del suspiro del universo, no. El pastor dice que ahora que no hay que trabajar porque seguramente el Señor me va a mandar una onza de maná del cielo. No. Acuérdese que la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma tampoco. O sea, una cosa es producto la otra. Hay que trabajar, sí. Lo que no sabemos es administrar. Lo que no sabemos es que en la búsqueda de un trabajo perfecto o de los ingresos perfectos, perdemos nuestro norte. En la búsqueda de más ingresos, entonces metemos el pie o la cabeza donde no es adecuado. Por eso es que muchas personas caen en estafa. Reciben un mensaje de texto. Te has ganado $500, manda este código y serás acreedor inmediato en tu cuenta de $500. Claro, te le llega un mensaje así, manda el código y resulta que el código era su cuestión personal, le clonaron no sé qué y lo estafaron. ¿Ves? No queremos trabajar bien, queremos buscar los caminos verdes, queremos que el Señor nos dé así como la idea de un negocio súper rico. Que me haga súper rico, pero si yo no trabaja mucho. Señor, si yo no tengo que salir a llevar sol, mejor, pero que me haga rico. Y el Señor me dice, pero si no has podido administrar lo poco, ¿cómo vas a saber administrar lo mucho? Si en lo poco no has sido fiel, ¿cómo te voy a poner en lo mucho? Esa normalmente es la respuesta del Señor. Cuando nosotros nos vamos a organizar nuestra agenda debe comenzar con las prioridades del reino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos primero al Señor, el Señor nos enseña a administrar bien. Administramos el tiempo de manera coherente. Administramos los recursos de manera eficiente. Y eso hace entonces que yo no pierda de vista el hecho de cómo
hacer cuando mis ingresos en bolívares, en dólares, en euros, lo que usted esté ingresando, cómo los voy a manejar, a gestionar, a organizar de la manera más eficiente? Hacerlo de la manera más eficiente no siempre tiene que ver con buscar lo barato. Porque a veces perdemos tanto tiempo buscando lo barato que hasta dejamos de congregarnos por buscar lo barato. ¿Y será eso lo que el Señor quiere? Porque cuando tu confianza está puesta en que vas a conseguir lo barato para poder tener más, tu confianza no está puesta en el Señor que te provee. ¿Sí se está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Eso que el Señor envía a mí, a través de su palabra, me enseña a ser un mayordomo, un buen mayordomo, un buen administrador. Lo que el Señor envía a mí me enseña a compartir sin esperar nada a cambio. Me enseña a compartir mi tiempo con la persona que necesita ser oída. Me enseña a compartir lo poco que tenga. Me enseña a confiar que el Señor provee mientras yo le doy a Él. Acuérdese de aquella mujer que el profeta le dice, busca las tinajas que el Señor te va a dar. Y conforme al número de tinajas que tú tengas, el Señor va a dar en abundancia. ¿Qué sucedió cuando se acabaron las tinajas? Se acabó la provisión, porque ya no había dónde guardar. ¿Tienes tú dónde guardar? ¿Has hecho espacio en tu vida para saber guardar? Un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de rencor, no tiene espacio para guardar amor, porque está lleno de rencor, está lleno de amargura, está lleno de envidia. Es un corazón que no le queda lugar para amar al prójimo. Yo le he dicho a los hermanos, amar al prójimo tiene una connotación diferente al hecho de que ese amor del beso, del yo te quiero, ese amor empático o ese amor sentimental que nos lleva a una conexión, ¿no? Yo siento algo por él o por ella, sea una mamá, un papá, un tío, un primo, la esposa, la novia. Sí, son espacios de amor o son formas de amor que primero nos conecta con ese sentimiento o esa emoción. ¿Cómo yo digo que voy a amar al prójimo si no lo conozco? Pero el Señor me manda a amar al prójimo así yo no lo conozca. Bueno, hay algo simple, por así decirlo. Hay algo básico, por así decirlo. Cuando usted respeta el valor de una persona, así no la conozca, usted le ama. Usted le ama. Porque le está dando el lugar de respeto a una persona simplemente por ser un ser humano. Y si tiene que darle el asiento a una persona mayor así no le conozca y usted se lo da, usted le ama. Porque usted es considerado o considerada con ella. Cuando usted así esté pasando lo que esté pasando, cuando usted no le grita a una persona, usted la está amando porque la está considerando. Cuando usted llega a un lugar donde hay desconocidos y usted saluda cortésmente, usted le ama porque usted valora. Usted no llega así como un fantasma, así como que no me importa nadie, llegó la reina de Isabel, de España, de Inglaterra. Llegó el rey de Inglaterra. Salúdeme, si no yo no lo saludo. Falta de amor al prójimo. Allí le digo, hay una noticia. No estás buscando el reino de Dios y su justicia. Estás buscando las añadiduras. Cuando nos acostumbramos a las adulaciones y a los aplausos, siempre estaremos buscando el reconocimiento de los demás y no el reconocimiento de Dios. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ya Él me reconoce en Cristo, ahora yo le reconozco. Pero a mí me interesan más los aplausos de la gente. Porque Dios no me aplaude, por lo menos yo no lo escucho que me está aplaudiendo. Pero mientras a mí me interesa cómo las personas me dicen,
oye, que lo hiciste bien, que tú eres un buen trabajador, que te mereces una placa, vamos a darte un diploma, vamos a darte esto, ¿m? En honor a. Eso llena mucho el alma, eso llena mucho, ¿m? Eso llena mucho a la persona y lo distancia de Dios porque quiere solamente el reconocimiento humano. Y al buscar el reconocimiento humano, buscará siempre la manera de congraciarse con las personas, alejándose de estar bien con Dios. Porque es una ley, no porque yo lo diga, la palabra lo dice, pero uno se da cuenta de eso. Es una ley lo que nos expresa el Señor. No se puede servir a dos señores. No se puede. No se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Y tampoco hay neutralidad. No, ni para allá ni para acá. No. De una misma fuente, dice la Escritura, o sale agua dulce, y cualquiera le gusta el agua dulce, o sale agua amarga. Pero nadie me va a decir que con algunos es amargado y con otras es dulcita y él es creyente. No, no estás buscando primeramente el reino de Dios. Porque una misma fuente no puede brotar al mismo tiempo dos tipos de agua. Así no funciona. Así no es. ¿Cuáles son mis prioridades? Si el fundamento es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que no venga de allí es una añadidura y no es que Dios no nos las va a dar, claro que sí nos las da, porque la palabra nos asegura y nos garantiza que Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Lo que pasa es que a veces nosotros hemos sido llenos de tantas cosas humanas y terrenales que ni siquiera mismo nosotros sabemos a nosotros mismos cuáles son nuestras necesidades. Que yo necesito un teléfono, sí, es tu visión, pero la perspectiva de Dios será que tú necesitas un teléfono. Que yo necesito $5,000 en la cuenta. Sumémonos allí porque yo también necesito $5,000 en la cuenta. Usted también, ¿verdad? ¿Mm? Esas son nuestras prioridades, nuestra forma de ver lo que yo necesito. Pero la palabra nos enseña que Dios sí sabe lo que es necesario para mí. Y Él complementa eso diciéndonos que su pensamiento no es igual a mi pensamiento. Y hay una distancia enorme entre ese pensamiento de Dios y del hombre. Así que Él es perfecto, Él sí sabe qué es lo que yo necesito. Y a veces necesito arreglarme primero por dentro, mi forma de percibir la vida en función de mi semejante, en función de mi esposa. Bien bonito se ve una esposa y un esposo bien arregladito que salen, ¿verdad? Salen al trabajo el lunes a las 8 de la mañana, salen a la iglesia el domingo a las 9 de la mañana, bien bonito. Pero cuando se quitan el traje allá en la casa, se caen a golpes, se dicen groserías, se desprecian, ¿Cuál es la prioridad de esa pareja? Bien bonito se ven los hijos, ¿verdad? Cuando llegan a ciertos lugares. Pero en la casa hablan de los papás, desobedecen, no honran a sus padres. No siempre lo que está delante de sus ojos es lo que necesita una persona. Cuando el profeta Samuel recibió de parte de Dios que fuese a ungir a David como rey, el profeta Samuel no sabía quién era Isaí, ni conocía a los hijos de Isaí. Solamente el Señor le dijo, ve y busca, ¿verdad?, a él, al que yo te mostrare, a ese vas a ungir como rey, porque Saúl es desechado. Entonces el profeta se dirige a la casa de Isaí, cuando llega le dice a Isaí, fórmame a tus hijos porque he sido enviado por Dios. Isaí pues formó a sus hijos y al primer hijo que vio el profeta, su mente dijo, este es el mayor, su visión lo percibió, su propia
corazonada, su propia opinión, dictaminó, este es. Pero el Espíritu le dijo, no, te equivocas, ese no es, sigue. Hermano, Dios le pudo haber dicho a Samuel, le pudo haber mostrado a Samuel la cara de David y se evita tanta cosa. ¿Usted cree que Dios le pudo haber mostrado, le mandó un mensaje, aquí está la cara de David, pum, y Samuel lo recibe, pum, ay, ahí está la cara de David? ¿Ah? Y no tiene que buscar, llega donde Isaí y le dice, mira, aquí está la cara de David, búsqueme a este. No, pero no fue así. Samuel tenía que también aprender a conectarse con la voluntad de Dios y dejar de ver lo que está frente a él. Y era un profeta poderoso, hermano. Usted sabe cómo acompañó a Saúl en el tiempo que Saúl reinó y todas las batallas que ganaron. Había visto la victoria Samuel que había otorgado Dios al pueblo. Pero todavía le faltaba. Al profeta todavía le faltaba aprender. Hermano, 7 hijos en fila. Y Samuel a los 7, este no. Bueno, dijo Samuel, aquí hay 2 cosas. O el Señor se equivocó o Isaí me está mintiendo y le faltan hijos por traer. Te dije, tráeme a tus hijos. Era tal el menosprecio que sufrió David, que hasta su propio papá se le había olvidado que él tenía la raspadura de hijo. Se le había olvidado. Ay, sí, yo tengo, pero ese es un muchacho. Ese está ya pastoreando. Búscamelo porque Dios me dijo que es uno de tus hijos y ninguno de estos es. Búscalo. Porque nosotros normalmente, hermano, estamos viendo lo exterior y nos congraciamos con lo exterior. Nos congraciamos con el hecho de evaluar a una persona por su portada. Distinguimos a alguien con un corazón bueno por su portada. Pero, ¿cómo es realmente en su casa? ¿Cómo es usted en su casa? ¿Usted es de los que pelea quién le toca cocinar hoy? ¿Se pone bravo? ¿Usted es de los que pelea quién le toca lavar los porotos hoy? ¿Se pone bravo? ¿Se pone brava? ¿Usted es de los que grita? ¿De las que grita? Sí, o sea, pregunto porque por allí comienzan las cosas. Usted es del que le da flojera, usted es del que se queja de todo, está limpiando y está ahí que yo soy el que siempre estoy limpiando y está pasando coleto que aquí, que nadie me ayuda, que yo soy la esclavo Isaura y pasa todo el tiempo del coleto quejándose. Y la palabra me dice, cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, me dice, haced todo, sea de palabra o de hecho, haced todo como para el Señor. Ay, y yo hago las cosas quejándome para el Señor. ¿Sí se da cuenta? La idea de que nuestra vida es integral. ¿Cuáles son sus prioridades? Cuando usted tiene una vida con propósito, ese propósito es agradar al Señor. Sus prioridades vendrán del reino de Dios y de la justicia que hay en el reino de Dios, no de los hombres. Entonces su vida no se va a manifestar en querer que el dólar baje o suba. Su vida no se va a ver alterada. Escúcheme bien, no quiero pasarme de irrealista. Sí le golpea, por supuesto, pero su confianza no está en eso. Es la traducción que quiero dar. Mi confianza está en el Señor, ¿y la suya? Pase lo que pase, mi confianza está en el Señor. Venga lo que venga, mi confianza está en el Señor. El apóstol Pablo le enseña a los hermanos en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando un hombre o una mujer andan buscando esposo,
ponen su mirada, ¿verdad? Andan así con una mira telescópica y ponen su mirada en aquella mujer que les agrada, que les gusta. No es malo, nosotros nos conectamos con las personas que por alguna parte emotiva o sentimental nos conecta con ella, o con él, pero eso no es todo. Eso no es todo. Conectarme con una persona, con una mujer o con un hombre que de rostro tienen un perfil muy bonito, pero un corazón envidioso, chismoso, amargo, rencoroso, alejado de Dios, ¿conviene? Entonces el Hijo de Dios se para no solamente sobre el hecho de buscar ese rostro que le gusta, sino se para en 1 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí se levanta el verdadero Hijo de Dios. El verdadero Hijo de Dios no va al matrimonio pensando en que tiene la opción de divorciarse. Pero claro, esa opción siempre ha estado presente. Y no escuchamos ni entendemos lo que el Señor nos dijo en su palabra. Enseñándole a sus discípulos, los fariseos le preguntan, Señor, ¿y por qué Moisés dio carta de divorcio, dio permiso para divorciarse? Y el Señor dice, sí, efectivamente, en el marco legal, divorciarse es legal. Pero el Señor apela a algo que está incluso antes de la ley. Y Él dice, pero al principio no fue así. No había divorcio en el principio porque Dios dictaminó de una vez para el hombre y para la mujer lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Buscar el reino de Dios y su justicia no es solamente buscar un rostro bonito para enamorarme o que me atrajo. Es buscar una sierva, un siervo de Dios que entienda la dinámica de buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar. Es cuestión de establecer una relación más allá del ritualismo. Es establecer una relación donde más allá de, aunque es importante, ojo, no voy a menospreciar, pero aunque es importante que usted haga una lectura sistemática de la Biblia, aquellos que, por ejemplo, leemos la Biblia en un año, de nada te sirve, hermano, que tengas 10 años leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis todos los años y no aplicas los principios que el Señor enseña en tu vida. De nada sirve. De nada sirve. Tanto tiempo leyendo la Biblia y no me he topado con el versículo que dice, no mintáis los unos a los otros. Entonces somos mentirosos compulsivos, pero ¿no es que estamos leyendo la Biblia? Ahí está faltando algo. ¿Cuáles son mis prioridades? Claro, empiezo a ver que necesito dinero, empiezo a buscar dinero, empiezo a caer en estrategias humanas que engañan a las personas para yo tener más dinero. Empiezo a justificar que como todo el mundo lo hace, yo también lo hago para obtener más dinero. Pero estoy leyendo la Biblia. Solamente estoy leyendo la Biblia. No estoy dejando que la Biblia me hable, que la Biblia me lea, que la Biblia me enseñe. No estoy dejando que ella me corrija. Solamente estoy leyendo ritualmente, como necesito leer entre 15 y 20 versículos diarios para leer toda la Biblia en un año, ritualmente la estoy leyendo. Más nada. No entiendo lo que significa el amor a la esposa, el amor al esposo, no entiendo lo que significa el amor al prójimo, no entiendo lo que significa practicar la humildad, no entiendo nada de eso porque esa no es mi prioridad. Mi prioridad es carnal, humana. No estoy diciendo que sea mala en sí. Cuando hablo de carnal estoy hablando de lo que mi cuerpo necesita y no mi alma y mi espíritu. ¿Cuál es el fundamento? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, poned la mira
en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Para organizar nuestra agenda de las cosas que vamos a hacer, necesitamos darle prioridades a las cosas, sí, las cosas que voy a hacer, pero ellas van acompañadas del Señor allí. Yo voy a estudiar, sí, esa es una prioridad para este año, pero los estudios no me van a quitar tiempo para el Señor. Es más, yo tengo que involucrar, en los estudios tengo que involucrar al Señor. Yo tengo que ser totalmente honesto en mis estudios. No voy a ser así como ese estudiante que sabe que tiene un examen mañana y mañana al llegar al pupitre o a la mesa es que se acuerda y dice, Señor, ayúdame a pasar este examen. Pero ¿cómo te va a ayudar el Señor si no estudiaste? El Señor no apoya la flojera. El Señor no apoya la mediocridad. Estudia y pídele al Señor que te ayude a recordar lo que estudiaste. Ese milagro de pasar un examen sin que tú hayas estudiado no te lo va a dar el Señor. Por lo menos no el Señor. El otro Señor de allá tal vez, pero el Señor Cristo Dios no. ¿Por qué? Porque sería ayudarme en la mediocridad. Yo quiero trabajar, mi prioridad. Voy a comprar una casa, voy a comprar un carro, pero en esa prioridad de trabajar, ¿cómo entra el Señor allí? ¿Cómo encaja el Señor allí? Para que lo que venga producto de eso no venga por los malos caminos, por los caminos verdes, por meterle zancadilla a una persona, por estafar a una persona, sino de una manera honrada. Esa es la prioridad. Y en tercer lugar, nosotros les decía que nosotros tenemos lo que es el fundamento, buscar el reino de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo le habla de que busquemos el reino de Dios. Si hemos resucitado en el Señor, eso nos hace una diferencia entre lo que es temporal y lo que es atemporal. Es decir, lo que se termina en el tiempo y lo que va más allá del tiempo. Acuérdese que le dije que aunque usted tenga muchas posesiones y deje cualquier testamento, en su féretro, usted puede decir que a usted le costó mucho su iPhone 21. No sé si estaremos ahí, no, pero usted no se lo va a dejar a nadie, que lo entierren ahí. Sí, se le van a enterrar con su iPhone ahí, pero más nada. Así como ese cuerpo suyo se va a podrir con el paso de los años, ese iPhone también se va a podrir. No va a pasar a la eternidad. No va a pasar al más allá. Desde allá usted no va a agarrar su celular a marcar a alguien de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas que conquistamos de lo temporal, de lo que tiene aquí un inicio y un fin, y de las cosas que podemos alcanzar en Cristo que son atemporales? Es decir, que van más allá. Porque usted sabe que el Señor nos enseñó que la muerte no es el fin de las cosas. Es un estado de sueño donde esperamos la gloriosa manifestación del Hijo de Dios o la venida del Señor. Entonces la muerte es un estado como un sueño. Usted se acostó anoche y se levantó esta mañana y usted no supo cuándo fue la 1, las 2, las 3. Usted no supo. Los que pueden dormir, ¿cómo es? Largo y tendido. Los que no, bueno, se saltan las horas, pero igualmente es un sueño. El cuerpo descansa, las energías se renuevan, la digestión, la mente, el cerebro, todo para un nuevo día. Esa es más o menos la simbología de cuando un hijo de Dios muere, cuando un creyente muere. Entra en un sueño para esperar la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Eso nos lleva a lo atemporal, es decir, no hay tiempo, por lo menos no hay tiempo cronos del reloj.
El paso de los segundos, de los minutos, de las horas, de los días, de los meses, de los años. No hay tiempo que influya en esa dimensión donde Dios nos tiene preparados. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cómo practico finalmente mis prioridades? Si realmente lo que el Señor quiere es que busque el reino de Dios y su justicia, ¿cómo llevo eso a la práctica en mi vida? Simple. Vaya en su Biblia al Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. Yo voy a entender cuál es la búsqueda de las cosas del reino de Dios y de la justicia en el reino de Dios en la medida en que entienda el mandamiento que está en Marcos 12:30. En esa misma medida yo voy a entender qué buscar, cómo buscarlo. Marcos 12:30. ¿Lo tiene, hermano? Sígame allí en una lectura silenciosa. Dice allí el Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con todo qué? No, el mío no, el suyo. Diga, con todo mi corazón. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Porque el Señor dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y usted ve allí hay una coma, pero no solamente hay una coma, que normalmente en nuestra gramática la coma distingue una oración que complementa la anterior. Algunos de repente escritores la utilizan para separar una especie de listado. Por ejemplo, usted necesita arroz, coma, pasta, coma, azúcar, coma, ¿ves? Y así, una especie de listado. Pero cuando es en este caso, hay una conexión profunda de dos oraciones. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No solamente está esa conexión por la coma, sino que le acompaña un conectivo lógico. Y es decir, que yo no puedo decir que amo al Señor con todo mi corazón y no lo amo con mi alma. Dice, y con toda tu alma. Y nos volvemos a encontrar con la coma y con el mismo conector. Y con toda tu mente. ¿Cuántas veces al día está Dios en tu mente? Cuando estás haciendo un negocio, cuando estás comprando, vendiendo, cuando estás trabajando, ¿está Dios en tu mente? Te estás preguntando, ¿será que Dios lo haría así? ¿Cómo lo haría Jesús? Si Jesús estuviese aquí negociando, vendiendo, comprando esto, ¿cómo lo haría? ¿Aceptaría esto? El problema, hermanos, que nosotros tenemos es que siempre en medio de buscar las rebajas, a veces compramos cosas de dudosa procedencia solamente porque tienen rebaja. Pero usted no sabe a quién le robaron eso que usted está comprando a tan precio de gallina flaca. Usted no sabe. Pero como no amo al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, en ese momento me interesa es que estoy comprando un objeto, un televisor, una bicicleta, una moto, un celular, que allí cuesta 300 y este me lo está vendiendo en 25. Lo peor, hermano, lo peor de todo eso es que después llego echando el cuento, mire la bendición que me regaló el Señor. Qué hipócrita soy. Tremendo, metiendo a Dios en líos ahí. Un objeto que se lo robaron a alguien. Y porque yo no amo al Señor, ni tengo al Señor en mi mente las 24 horas del día, solamente el sábado de la noche, cuando me acuerdo que mañana hay servicio, es que entra el Señor de nuevo a mi mente.
¿Está entendiendo lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia primero? En todo momento. Y le pregunto de nuevo, de las 24 horas del día, ¿cuántas horas está Dios en su mente? Cuando está escuchando a alguien en el trabajo que le dijeron, ¿sabe que uno se predispone? No se predispone. Usted conoce a alguien, y sucede normalmente en los estudios, en el trabajo, uno llega como nuevo y alguien se le acerca. Ten cuidado con fulana, sea una chismosa. Ten cuidado con fulano, porque ese te quita prestado y no te devuelve. Entonces uno se va como conectando y predisponiendo. Y todos los que están allí, que ya odian a él o a ella, yo me sumo a ese grupo simplemente por haberlos escuchado la primera vez. Nosotros tenemos esa tendencia. Cuando yo no busco el reino de Dios y su justicia, no entiendo lo que el proverbio dice. Justo parece aquel que por sí primero aboga. Luego viene su adversario y le desmiente. Hermano, mire, es un hecho, que cuando en un matrimonio hay diferencia, la responsabilidad es de ambos. Pero cuando van a hablar y dicen, él no hace, él es esto. Si usted está escuchando eso, no se parcialice. Ore y espere escuchar lo que dice el otro, porque de seguro se va a sorprender. Claro, sí, porque ella no hace y ella es esto, y ella es esto, y ella es esto. Ahí se cumple lo que la palabra dice. Justo parece aquel que por sí primero aboga. Usted se adelanta y le echa el cuento a cualquiera y usted lo va a echar a su conveniencia. Y sabe que allá ni me saludan, ni me quieren, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pobrecito de mí, usted llega echando ese cuento. El que no busca las cosas de Dios por prioridad, termina aliándose. Así, por la imagen, como Samuel, por la imagen. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Dice el Señor, este es el principal mandamiento. ¿Usted ama a Dios con toda su fuerza? ¿Por qué le da flojera orar? ¿Por qué le da flojera venir al servicio de oración? Si usted ama al Señor con toda su fuerza. ¿Por qué me da flojera ir al estudio bíblico? ¿Por qué me da flojera leer la Biblia si yo amo a Dios con toda mi fuerza? Porque allí no hay ganancia, ¿ves? Hay más ganancias en salir a trabajar. Hay más ganancias en lo terrenal que en lo espiritual. Pero el Señor nos enseña, y amarás al Señor tu Dios también con tu fuerza. Si mis fuerzas desmayan, y eso es lo que implica conectar todo esto, si mis fuerzas desmayan, la palabra dice que el Señor renueva mis fuerzas como las del búfalo. Hay una diferencia entre la pérdida de fuerza y la flojera mental. A veces la mente nos juega juegos, nos juega episodios así como que no quiero hacerlo. Y yo creo que mi mente está mandando. No, pero su mente no manda. Por lo menos no en sus pensamientos. Si usted le ordena a su mente que los pensamientos cambien y te dice, me voy a parar, y se para. Y listo. Se para. Esa es la fórmula para que la flojera mental no me incapacite. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me voy y se para. Y si se puede arrodillar para orar, arrodíllese.
Y si tiene que sentarse a estudiar la palabra, siéntese, pero hágalo, tome la determinación de hacerlo y no espere que la gracia de Dios baje como el maná para que le ayude, que usted la vea. Eso sería actuar como Tomás, en el ojo, en la carne, en lo que yo vea. Tu cuerpo es templo de Dios. Tu cuerpo recibe fuerzas de Dios. Acuérdense que el apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, dice el Señor. O sea, tu cuerpo recibe las fuerzas de Dios si tú se las pides y tomas determinación. Pero para eso debo pensar que mi prioridad es el Señor. No es la carne. El resto es añadidura. Mi prioridad es la familia. Cuando yo entiendo que el Señor es mi prioridad, entiendo que Él me manda a cuidar, a amar, a respetar, a educar, a formar en mi familia, a proveer a mi familia. El matrimonio es una institución que está primero que la iglesia. Yo no puedo decir que amo a la iglesia, a los hermanos de la iglesia, y no amo a mi esposo o a mi esposa. Yo no puedo decir que quiero pasar los 7 días de la semana congregados con mis hermanos de la iglesia y no puedo pasar 1 hora con mi esposo o mi esposa hablando. Recupere la intimidad con su esposa, con su esposo. Agárrese de la mano. Celebren el cumpleaños juntos. Celebren el aniversario juntos. Háganse una cita. Porque tu prioridad es tu familia. Hablen con sus hijos. Tengan reuniones familiares donde los hijos se enteren lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, por qué, a dónde vamos, dónde no vamos. Dios es mi prioridad, mi familia es mi prioridad. Dice el Señor a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿ve?, ha negado la fe. Y el hecho de haber negado la fe lo convierte en algo peor que un incrédulo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, 1 Timoteo 5:8. Yo amo al Señor, amo a mi familia, amo y obedezco su palabra. Indudablemente tenemos que terminar en Mateo 28, 19 y 20. Tú amas al Señor, obedece. Tu prioridad es amar, la manifestación del amor es obedecer. No puedo decir que amo a Dios sin obedecerle. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, escúcheme, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas. No puedo decir que amo a Dios y no obedezco. Cierre sus ojos allí donde está por un momento y piense cuáles son sus prioridades.